Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches. Es para mí un gusto y un honor dirigirme a ustedes nuevamente. Y hoy quisiera que iniciemos nuestra meditación de la palabra de Dios en el Salmo 116, versículo 15, donde dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has dado este tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu nos hable al corazón. Sé tú, Señor, quien nos convenza. Sé tú, Señor, quien nos enseñe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El jueves 13 de octubre fui al entierro de un viejo amigo. Su salud se había estado deteriorando con el paso de los años y un par de días antes sufrió una crisis y los médicos no lo pudieron sacar de la crisis y falleció. Ahora, la razón por la cual menciono esto es porque el entierro fue diferente. Primero, la familia nos pidió a todos los que íbamos a llegar que por favor no llegáramos de negro. Y segundo, porque en vez de que un ministro diera un mensaje de la palabra de Dios largo, le pidieron a 8 personas diferentes que por favor hablaran acerca de la vida de mi amigo. Por seguir el protocolo, para no sentirme mal yo, me fui de traje azul, con una corbata parecida a esta, no de negro, pero sí un poco más formal porque sentí que la ocasión lo ameritaba. Pero este amigo mío derramó su vida al servicio de Dios y de los demás. Cuando le comenté al pastor Ricardo Kummerfeld, pastor general de Iglesia Cristiana, acerca de que mi amigo había fallecido, sus palabras fueron: él fue un hombre abnegado. Y efectivamente, para mí y para muchos otros, este amigo mío fue no solo un ejemplo de vida, sino un reto de cómo vivir.
De joven y por muchos años fue misionero. En la primera misión en la que trabajó, conoció a la que después fue su esposa y ahí nacieron sus 3 hijas. Luego empezó a trabajar con otra misión aquí en Guatemala, en Zacatepeques, y llegó a ser director de país de esta agencia. Uno de los jóvenes que estuvo bajo él en esta agencia fue tan retado por su vida que ahora es el director de Nicaragua para esa agencia misionera. Pasaron los años y debido a un defecto congénito le colapsaron los 2 riñones, tuvo que empezar con diálisis continua y durante años su vida fue alrededor de la diálisis, pero eso no impidió que incluso durante la pandemia no grabara cortos mensajes cristianos para dar ánimo y subirlos a Facebook. Finalmente su cuerpo dejó de funcionar y hoy está en el cielo. Ahora, el día del entierro me hice 2 preguntas. Primera, ¿estaba él listo para irse? Y mi respuesta fue, sí, estaba listo. Mi segunda pregunta fue, ¿estoy yo listo para irme? Y ahí tuve que decir que no, aún no estoy listo. Y hoy, a usted que me ve, o a usted que me escucha, quiero hacerle esa misma pregunta. ¿Está usted listo para irse de este mundo? Por supuesto, lo esencial, lo primero, lo más importante es hacer nuestro el sacrificio de Jesucristo. Leamos qué dice Romanos 10, versículos del 9 al 13. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, irás al cielo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo esencial para ir al cielo, lo esencial para podernos ir de esta tierra, es hacer nuestro el sacrificio de Jesús, es confesar que Él es nuestro Señor. Ahora, después de eso, ¿qué más? Después de eso, nuestro corazón, nuestro carácter tiene que ser cambiado a su imagen y a su semejanza. Y quisiera mencionar algunos versículos de la Biblia que nos hablan de ciertas cosas prácticas que podemos hacer para que nuestro carácter sea más parecido al de Él. Empecemos con Lucas capítulo 10, versículo 27, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo dijo Jesús, y esto viene desde Deuteronomio. Lo primero que debemos hacer, si queremos parecernos a Jesús, es amar a Dios Padre sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Además, debemos seguir el consejo que Pablo le da a Timoteo en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, donde dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Traducido al castellano del siglo XXI, debemos darle a nuestra familia el lugar que se merece.
Y eso incluye todo el tiempo y todo el esfuerzo y toda la dedicación que necesita nuestra familia. Porque si no, dice Pablo a Timoteo, seríamos peor que incrédulos. Además, Pablo a los romanos les da un consejo que también es importante. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que podamos, vivamos en paz, seamos personas de paz. También debemos aprender a poner los ojos en la eternidad, a no poner los ojos solo en este mundo. Este mundo se va a acabar. Eventualmente se va a acabar, sea pronto o sea dentro de mucho tiempo, se va a acabar. Mas la eternidad no se va a acabar nunca. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21, dice que Jesús les refirió esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él, pensando dentro de sí, decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El mismo concepto lo presenta Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Invirtamos en las personas, no en las cosas. Invirtamos en la eternidad. Si ponemos nuestros ojos en la eternidad, vamos a ver que lo más importante y lo único que nos podemos llevar es lo que hayamos dejado que Dios siembre en nuestro corazón y lo que hayamos sembrado nosotros en el corazón de otras personas. Finalmente, debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. O sea, Dios pone en nosotros el querer hacer las cosas, Dios pone en nosotros la habilidad para hacer las cosas, y Dios se complace cuando las hacemos. Debemos vivir cada día como si fuera el último día, como si al final del día de hoy colgáramos las llaves en el llavero y dijéramos, ok, he terminado. Debemos vivir cada día para poder decir, como dijo Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. El escritor estadounidense Henry David Thoreau, en una de sus poesías, usó una imagen que me gusta mucho porque marca hasta qué nivel debemos vivir la vida con intensidad para Dios. Él decía que hay que sorberle el tuétano, sorberle la médula de los huesos a la vida. O sea, dejar el hueso limpio, pero no desaprovechar nada. Así deberíamos vivir todos nuestra vida. Y para
que esto sea así, la Biblia nos da algunos consejos y quiero mencionar unos pocos hoy. Primero, aprovechemos bien el tiempo. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y sí, los días en tiempo de Pablo eran malos, pero también los días en nuestros tiempos son malos. Aprovechemos el tiempo. Además, debemos tener presente que no sabemos cuánto tiempo nos queda. El Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que debido a que sabemos que no somos eternos, sino que cada día tenemos un día menos de vida y que no sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí. Al tener eso presente, vamos a vivir sabiamente. Además, debemos recordar que la vida se pasa rápido. Salmo 39, versículos 4 y 5 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y si bien al leer estos versículos podemos decir que el salmista está comparando los años de vida que tiene el hombre con la eternidad de Dios y está diciendo, pues no es nada, y es un buen punto de vista. También desde nuestro punto de vista debemos entender que cuando sintamos vamos a estar viejos, si es que no lo estamos ya, y que pronto va a ser momento para irnos. El poeta español Manuel Machado, a principios del siglo XX, escribió un soneto. Los sonetos son poemas de 14 líneas, 4 estrofas, son 4 versos en la primera y en la segunda estrofa y 3 en la tercera y en la cuarta. Tienen cierta rima, cierta métrica, y son 11 sílabas métricas por cada verso. Y quiero leer este soneto porque en 14 líneas describe la vida del hombre, del ser humano, y nos muestra cuán rápido se acaba. Dice: cabe la vida entera en un soneto, iniciado con lánguido descuido, y apenas iniciado ha transcurrido la infancia, imagen del primer cuarteto. Llega la juventud con el secreto de la vida que pasa inadvertido y que se va también, que ya se ha ido antes de entrar en el primer terceto. Maduros a mirar, ayer tornamos, añorantes y ansiosos a mañana, y así el primer terceto malgastamos. Y cuando en el terceto último entramos es para ver con experiencia vana que se acabó el soneto y que nos vamos. Una de las razones por las cuales no olvido este soneto es porque marca muy bien la actitud del ser humano. Primero, despreocupada, desperdicia tiempo. Después, con ansiedad y también desperdicia tiempo. Y finalmente, cuando uno ya entendió, se va. Seamos más sabios que esto. No vivamos nuestra vida solo con 14 líneas y 11 sílabas métricas por línea. Vivamos, como dijo Thoreau, sorbiendo el tuétano de los huesos de la vida. Otro punto es que no debemos olvidar que nuestra verdadera ciudadanía, para los que conocemos a Jesús, no está en la tierra,
sino en el cielo. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ese concepto de extranjeros y peregrinos es importante, porque nos dice dos cosas. Primera, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Pero segunda, que no estamos aquí para quedarnos, sino estamos aquí de paso. Y así es como deberíamos vivir nuestra vida. Los judíos, cuando instituyeron la Pascua, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones de cómo celebrar la Pascua, tenían que comerla de pie, vestidos con el bastón en la mano, ceñidos. ¿Por qué? Porque iban a salir de Egipto pronto. Y aunque la Pascua representa muchas cosas, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual y su sacrificio es el que nos da salvación, y de eso podríamos hablar mucho, también en ese sentido la Pascua nos habla de que no somos ciudadanos de este mundo, que solo estamos de paso. Ok, después de haber meditado en estos pocos versículos, vuelvo a preguntar: ¿estamos listos para irnos? Este amigo mío pudo haber sido un genio de la informática. Y en vez de eso decidió vivir su vida para Dios y ser misionero. Y aunque ese no es un llamado para todos, no es mi intención que todos pensemos: ok, entonces dejo lo que estoy haciendo y me vuelvo misionero. No es eso. La intención con la que él hizo eso es lo importante. Él decidió que su vida debería agradar a Dios. Y cuando estas 8 personas pasaron al frente a hablar de él, tal vez el que más me impresionó fue su jefe. Un hombre de negocios de Estados Unidos con mucho éxito en los negocios, presidente de esta organización. Y cuando pasó al frente, primero se quebrantó, pero después lo que dijo fue: yo soy la persona a la que, me voy a obviar el nombre, llamaba jefe. Pero la verdad es que yo aprendí mucho más de él de lo que él aprendió de mí. ¿Por qué fue eso? Porque mi amigo decidió derramar su vida entera a los pies de Jesús. Y su legado va a seguir por mucho tiempo. Sus hijas, las 3, son mujeres de Dios. Sus yernos también son hombres de Dios. Sus estudiantes, sus amigos, todos fuimos influenciados por una vida realmente, como dijo el pastor Kummerfeld, abnegada. Su mayor gusto era cocinar, que llegaran a su casa jóvenes y él cocinaba. Y en la preparación de la comida y en la comida de lo que había preparado, su vida impactaba a otros. Él predicaba poco, pero enseñaba mucho. Y no desde un púlpito, no desde una cátedra,
sino con su vida. Él estaba listo para irse. Así que vuelvo a preguntar, ¿estamos nosotros listos para irnos? Si usted que me escucha o que me ve nunca ha tenido una relación personal con Jesús, no está listo. Su destino eterno no es el cielo. Y mi consejo es, busque a un amigo cristiano, vaya a una iglesia cristiana y diga, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero hacer mío su sacrificio. Yo quiero tener vida y vida eterna. Pida que le expliquen el plan de salvación. No es el propósito de este corto mensaje, pero sí, pregunte, ¿qué es el plan de salvación? Explíquenmelo, quiero entender. Si usted es cristiano, pero hay en su vida cosas que estorban su relación con Jesús, enciérrese, ore, pida perdón, clame a Dios. Póngase a cuentas. La Biblia dice que si nos ponemos a cuentas con Él, aunque nuestros pecados sean como la sangre, Él los deja limpios y blancos como la lana. Y si está en paz con Dios, pero no está en paz con los demás, recuerde lo que dice Romanos 12:18. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Sí, a veces no es mucho lo que podemos hacer. A veces pedimos perdón y pareciera que la cosa se pone peor y no mejor. Pero en la medida en la que esté en nosotros, vivamos en paz con los demás, con todos. Perdonemos y pidamos perdón en cada situación en la que sea necesario. Y recordemos a este amigo mío que sin decir grandezas, sin hacer grandezas, impactó su comunidad y a otros que están en otras partes del mundo, para bien y para la eternidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias porque su muerte en la cruz nos permite llamarte Padre. Gracias porque su sangre nos puede lavar de todo pecado. Señor, aquellos que hemos hecho nuestro el sacrificio de tu Hijo, sabemos la diferencia que puede hacer en una vida y te pedimos por aquellos que no lo han hecho, para que den ese paso, para que pidan que alguien les explique la importancia de la cruz, la importancia de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Y que cuando lo entiendan, tú les des, Señor, el don del arrepentimiento. Y de ese momento en adelante, vivan como tus hijos. Y aquellos que te conocemos, que tenemos una relación personal contigo, Señor Jesús, pero que en nuestra vida hay cosas que nos hacen no estar listos aún. No porque no nos vayamos a ir al cielo, sino porque todavía no nos parecemos a ti lo suficiente. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia a nosotros e igual
derrame sobre nosotros el don del arrepentimiento para que vayamos a ti, para que nos postremos a tus pies y te pidamos perdón con un corazón contrito y humillado, y tú nos perdones y nos cambies. Y aquellos que necesitamos la fuerza para pedir perdón o para perdonar y no la tenemos, Señor, yo te pido que tú nos des la gracia, que tu Espíritu nos unja, Señor, que venga sobre nosotros y nos dé la habilidad de perdonar y pedir perdón, porque tú nos perdonaste. Padre, yo te doy gracias por lo que has hecho en nuestros corazones hoy. Yo te doy gracias porque sé que tu palabra no regresa vacía, porque sé que tú envías a tu Espíritu a que nos convenza de pecado, pero también de vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy las gracias. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.